Bueno, pues hace algunas horas, desafortunadamente, este grupo de ICE volvió a cometer otro crimen contra, en esta ocasión, contra un manifestante llamado Alex Preti. Y la verdad es que esto no terminamos de una y ya estamos en otra. Esto es sumamente lamentable. ¿Quién era Alex Preti? Aquí redacta la BBC, el manifestante al que agentes de ICE mataron a tiros en Minnesota. 25 de enero de 2026, hace 5 horas se redactó esto. Alex Jeffrey Preti, de 37 años, murió el sábado en Minneapolis tras recibir varios disparos de un agente federal de migración de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que Preti fue abatido tras acercarse a agentes de la patrulla fronteriza portando una pistola semiautomática de 9 milímetros sin especificar si la blandió. Videos grabados por testigos y difundidos poco después muestran a Preti con un teléfono en la mano mientras varios agentes tratan de reducirlo hasta que uno de ellos comienza a disparar contra él. Aquí la BBC dice, en las imágenes que dejan muchas interrogantes sobre lo sucedido, pues yo vi el video y la verdad es que no veo tantas interrogantes. La realidad es que no sé de qué interrogantes esté hablando la BBC. Casi como cuando nos dijeron también con René Wood que también había muchos interrogantes, ¿no? Y que los agentes de ICE actuaron casi casi en defensa propia contra una ciudadana sumamente peligrosa como lo era según su versión, René Wood. Porque esa parece ser ahora la línea. Ahora resulta que hay muchas interrogantes cada que cometen un abuso de autoridad o tal cual un crimen sin vergüenza como los que han estado cometiendo desde hace ya buen rato contra ya varios ciudadanos. Ya no solo migrantes, indocumentados, latinos, morenos, ni con la comunidad negra de los Estados Unidos, sino ya incluso los propios ciudadanos estadounidenses. Bueno, aquí dice sobre lo sucedido en los menos de 30 segundos que duró el forcejeo, no se aprecia que el manifestante agarrara un arma. Bueno, pues es lo que creo que vimos todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, insisto, cuáles son las grandes interrogantes? El DHS compartió una fotografía de la pistola que supuestamente portaba la víctima. Familiares de Alex Preti confirmaron que poseía un arma de fuego y que tenía el permiso correspondiente para portar un arma oculta en Minnesota, aunque aseguraron que nunca lo habían visto llevarla consigo. Y sí, o sea, la realidad es que aquí se están mezclando ciertas causas con ciertas consecuencias. El hecho de que, a ver, aquí hay que tener claro, en Estados Unidos tienen su respectiva enmienda que les permite a los ciudadanos estadounidenses hacerse de armas. Ahora que Alex Preti, como muchos otros estadounidenses, tuviera o portase una arma, no implica que en este caso en específico ni la haya tomado ni la haya pretendido utilizar, que es el argumento o la argumentación sesgada que parece ser que intentan instalar, que como Alex Preti tenía un arma, en ese sentido su muerte está justificada. Y eso es
Pues es más de lo de siempre que venimos viendo en esta era de la posverdad, donde parece ser que ya no solo es posverdad, sino una especie de gaslighting generalizado, social, donde intentan hacernos dudar de nuestros sentidos, ¿no? Te hacen ya dudar hasta de lo que estamos viendo. No, 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 es que no es lo que tú viste. Cuando fue René Good, no, no, estás equivocado. Lo que pasó, lo que realmente pasó, es que ella fue la violenta, la agresiva, y tenía que ser abatida. Ah, ok, o sea, entonces lo que yo vi, pues es mi imaginación, un error, yo estoy mal, ¿no? Seguramente al visualizar que los agentes de ICE utilizaron la más brutal de las fuerzas en contra de una ciudadana indefensa. Vaya, y uno es el que está mal, claro, yo soy el equivocado, por supuesto, ¿no? Entonces, están aplicando un gaslighting sin vergüenza, donde no solamente están cometiendo este tipo de abusos brutales, crímenes brutales, sino que además tienen el descaro de negarlo, de justificarlo y casi casi de hacerlo con orgullo, ¿no? O sea, les da mucha, lejos de que les avergüence este tipo de actos, les enorgullece. Y esto yo creo que no es más que la confirmación de las señales de que los tiempos fachos han llegado. A Estados Unidos, por supuesto. Y si llega a Estados Unidos, pues al resto del mundo. En fin. Bueno, por más que algunos nieguen esto, ¿eh? Hay quien piensa que estamos en tiempos bien tranquilos y bien pacíficos. Hazme el reverendo favor. Bueno, pues aquí mismo lo que yo digo, ¿no? En un comunicado difundido horas después de la muerte de Preti, su familia calificó de mentiras repugnantes las explicaciones de las autoridades. Justo lo que estoy diciendo. O sea, son tal cual mentiras repugnantes, ¿no? Asqueantes. No, 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 una cosa de verdad. Y ahí tienes a esa señorita exhibiendo, la señorita, miran, ni ganas de mencionar el nombre de esta agente exhibiendo la supuesta arma, como siempre, siendo la cara de la narrativa desvergonzada, en fin. El tiroteo ocurrió en un contexto de creciente tensión en la ciudad por la intensa campaña de redades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, que ha provocado fuertes protestas de un sector de la ciudadanía. Y es aquí donde hay que recalcar que hay mucha gente que se fue con la finta o sigue creyendo que ICE opera solamente en contra o para fines antimigratorios, contra indocumentados, migrantes en general, latinos en particular. Pero no es así. Así les vendieron ICE, pero ICE forma parte de Homeland Security y esto tiene fines mucho mayores y mucho más perversos de lo que te han contado. Hace apenas un par de días yo estaba comentando el funcionamiento de Palantir, por ejemplo, y cómo es que este software que yo justamente en este comentario o análisis denomino pues, una plataforma bélica, un software bélico, eso es lo que es, por más que te lo intenten vender, que trabaja para Wendy's y United Airlines, al final trabaja para, adivinen quién, Palantir trabaja para ICE. Y se ha hablado precisamente de cómo se ha utilizado ese software para la localización específica de una buena cantidad de migrantes.
Porque, insisto, es un software, Palantir es un software, esto es desde mi punto de vista, por supuesto, ese día justamente el análisis consistió en tratar de entender y definir lo que es Palantir y también entender qué es lo que hace, lo cual tiene su grado de confusión y ambigüedad que hay que profundizar para poder revelar. Entonces, esta es mi franca definición de lo que es Palantir, no es la oficial que fue la que justamente leí en aquel momento. Palantir es una plataforma bélica, así de simple, es un software, si queremos apegarnos a lo que ellos mismos dicen que son, porque ellos dicen no somos compañía de datos, ok, somos software, ok, pero ya no te creo lo demás y esta eufemística forma de venderte. Insisto, tratando de poner Wendy's, United Airlines y N cantidad de empresas de donde se supone que haces labores de cadena de suministro y mejoramiento de procesos y toma de decisiones. Sí, muy bonito y todo, pero todo eso que está pues pintado de rosa en tu página de inicio no nos va a cegar ni a anular el juicio para alcanzar a ver lo que hay en el fondo, que es bastante perverso en la actividad de Palantir, que es básicamente lo que acabo de decir, un software bélico de hipervigilancia masiva a nivel global. Y al decir hipervigilancia, que no solo se piense que vigilan, al vigilar controlan y al controlar dominan. Y ese es precisamente parte del mismo discurso de Alex Karp o de Peter Thiel, porque ellos hablan de dominio. El propio Alex Karp en la declaración que comenté decía, no, yo no pienso en términos de ganar o perder, yo pienso en términos de dominación. Ah, bueno, pues ahí está. Y es que es así, el control al final del día es poder. Quien controla algo, lo domina. Y Palantir hoy domina prácticamente todo este tipo de tecnologías que está implementado. Insisto, adivinen dónde. En ICE, en el FBI, en el ex Departamento de Defensa, que ahora ya es el Departamento de Guerra, en el Pentágono, en la CIA. ¿Y qué más quieres que te diga? O sea, ¿dónde más lo quieres? Ah, y en Wendy's, by the way, ¿no? By the way, ya se me andaba olvidando las hamburguesas de Wendy's, ¿no? También en Wendy's. Nada más para darle la fachada, ¿no? Que no se vea tan perversa la actividad de Palantir. Entonces, entendamos este contexto, ¿no? ICE está integrado a esta Homeland Security, donde ya sabemos quién anda por ahí, insisto, esta señorita impresentable, creando narrativas, ¿no? Haciendo todo un reality show de la violencia, del abuso de la autoridad. Y de este tipo de crímenes, en verdad, tan lamentables que tendrían que ser condenados con, no solo con discursos blandos, blandengues, con toda la fuerza social, política, de lo poco que quede, que pueda contrarrestar a este régimen brutal. La verdad lamento muchísimo esto nuevo ocurrido contra Alex Preti. Lo lamento de verdad. Lo leí hace rato y a pesar de que ya parece que nos están acostumbrando a ver esto diario, de verdad me pausé, me senté para decir, en verdad, otra vez. O sea, ¿cada cuándo? ¿Cada 2, 3 días va a estar pasando? O sea, ese es el punto que nos estemos acostumbrando. Que la gente empiece a tomar esto como normal, hacerla su normalidad, ser sujetos de la aplicación de la fuerza desmedida, desproporcionada, ilegal, inhumana, por supuesto. Es un poco de todo, porque ellos lo hacen con alevosía y ventaja, por supuesto. Por momentos lo ocupan para echarle más leña al fuego e incitar al caos.
Y ahora hablaremos un poco de temas como Civil War de Alex Garland, que es algo que vengo hablando todo el año, desde 2024, 2025 y hasta ahora. Lo venimos hablando. Sí, guerras civiles potenciales están a la vista y ellos parece que están echando la leña al fuego para que ocurra. Pero por otra parte también lo hacen como una especie de sedante político, social. La gente al ver tanta noticia de estas, la gente que en general no se politiza, gente que no está politizada, prefiere cerrar los ojos, voltear para otro lado, ponerse a rezar y pensar que nunca les va a pasar. Eso es lo que hace la gente, de manera general. Y es una posición sumamente ingenua, por supuesto, porque hasta hay un poema al respecto, ¿no? Primero vinieron por mis vecinos, no lo voy a recitar completo, pero básicamente al final concluyen, y después vinieron por mí. Pero cuando vinieron por tus vecinos no hiciste nada. Ni los vecinos de la otra cuadra, ni los vecinos de tu cuadra. Lo viste y no hiciste nada. Es más, no está de más, creo que sí. Vamos a... Vamos a comentarlo ya que estamos en estas, ¿no? Esto es un poema de Martin Niemöller, pastor luterano, que decía, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Y hoy esto se puede adaptar a los mundos que estamos viviendo, ¿no? Porque primero vinieron, por ejemplo, por los palestinos y yo no dije nada porque yo no era palestino. Nada más que ahí yo diría, en mi caso no aplica porque de eso yo he estado hablando desde hace 3 años, 4 años. Así que en mi caso no aplica, pero sé que le aplica a muchos. Que no dice nada, que lo asimilan, insisto, de una manera tan blanda, tibia, conformista, apática, en este escudo que por supuesto no tiene nada de moral, ni de práctico, ni de realista, ni de nada, pero lo asumen en este escudo de, pues yo creo que les pasó a ellos, pero a nosotros no nos va a pasar. Y no hay mayor ingenuidad. Entonces primero vinieron por los palestinos y yo se lo voy a decir tal cual. No ha aplicado en mí porque yo soy el que más anda chingue y chingue con estos temas. Primero vinieron por los palestinos y muchos no dijeron nada. Después vinieron por los venezolanos y nadie dijo nada. Después vinieron por los iraníes y nadie dijo nada. Después vinieron por los migrantes mexicanos o latinos en Estados Unidos y nadie dijo nada. Después vinieron por los ciudadanos estadounidenses que hoy están matando estos agentes y nadie dijo nada. Ten cuidado porque un día van a llegar por ti y tú no hiciste nada. Y hace no muchos días justamente hay una muy buena producción de académicos, de activistas, de comunidades que estamos formando de alguna manera de conciencia política y social, que estamos de alguna manera conectados en la medida de nuestras posibilidades en todo el mundo. Son grupos que yo admiro muchísimo porque no importa de dónde seamos, ¿no? Estamos unidos en esta misma causa que hemos entendido desde Palestina. Y aquí hay personas de todas partes del mundo.
hay estadounidenses, hay canadienses, hay franceses, hay alemanes, hay australianos, hay latinoamericanos, hay europeos en general, hay asiáticos, hay comunidad árabe, hay comunidad negra, hay comunidad latina, hay todo tipo de comunidades que estamos tratando. Hay judíos que yo diría son judíos que están del lado correcto de la historia. Y también es totalmente merecido mencionarlos, porque tampoco podemos caer ahí, en el otro extremo de volvernos y convertirnos en los mismos monstruos que tanto criticamos. Está Malcolm Moore y yo he hablado una y otra vez de esos grandes ejemplos. Judíos que no toleran ni aceptan lo que le pasó a sus hermanos palestinos. Y es algo que hay que siempre admirar, porque no es fácil. Para ellos debe de ser muy complicado. Ser tratados ya no solo como antisemitas, que es la etiqueta que nos ponen a todos, ¿no? Quienes criticamos, sino esas etiquetas que les encanta también ponerle a ellos cuando les dicen es que ustedes se odian a sí mismos cuando apoyan a los palestinos. Y yo diría, no, permítanme decir que están muy equivocados. Esos judíos que defienden a sus hermanos palestinos, más que judíos, están demostrando ser humanos. Están demostrando dejar de ser monstruos, cegados, adoctrinados, fanatizados, dedicados al odio y al exterminio de otros, y simplemente están teniendo el valor de ser humanos. Entonces, perdón con este pequeño paréntesis, pero decía que en estos grupos se está generando muchísimo conocimiento, muchísima difusión, muchísima conciencia, muchísima divulgación política social, que nos está en estos tiempos tan complicados de alguna manera conteniendo, consolando y despertando a aquellos que están tratando de entender qué está pasando. Y dentro de estos llegó justamente una imagen que hace un par de días en uno de estos grupos donde decía, ya no decía el poema completo porque justamente decía, primero vinieron por mis vecinos y me dediqué a alzar la voz porque sé cómo termina el poema. Y me encantó, de hecho lo voy a subir en estos días aquí mismo en Shorts. Me encantó, por muchas razones, porque es como también este reflejo de la importancia de leer, de informarnos. Es también, yo diría, el primer paso de una revolución pacífica, que es la que de momento necesitamos. Necesitamos entender qué está pasando antes de hacer cualquier otra cosa. Y una vez entendiendo qué está pasando, defendernos. Porque estamos en tiempos muy complicados. Como lo dice Alfred, en este mundo hay personas que solamente lo quieren ver arder. Y por momentos no sé si estamos preparados para enfrentarlos como sociedad, en conjunto, organizados. Hay células, por supuesto, que se han estado mostrando, ¿no? Hablando precisamente de todo este tema de ICE, pues están las panteras negras. Y, y en este sentido, pues insisto, estamos también en un momento complicado, donde cada quien tiene que estar haciendo su lucha desde sus trincheras, pero lo tenemos que ser conscientes y organizados. Voy a terminar explicando un poco qué es lo que creo que está pasando. Más allá de estas tragedias que parece ser que, insisto, nos están forzando a tener que estar soportando ya prácticamente a diario,
estar leyendo este tipo de cosas. Se han enajenado, es el gobierno actual estadounidense, con Minneapolis. Lamento mucho, tengo conocidos allá y particularmente, si tengo que decirlo, no sé si lo llegue a leer o no. Tengo una exnovia de Minneapolis y no soy de los románticos o ridículos que buscan pretextos para andar mandando mensajes a exnovias o a exes en general. No soy de los que tiemble y de repente sentiste el temblor, ¿estás bien? ¿Viste que fue de magnitud 7.6, trepidante? No soy de buscar pretextos navideños, de efemérides, de desastres naturales ni siquiera, y tomar como pretexto cualquiera de esos temas para mandar mensajes a mis exes, pero de verdad que ahora estoy preocupado y la verdad sí confieso, he estado tentado en mandarle un mensaje a Sara. No digo el apellido por protección de ella, pero si por casualidad ves esto, espero que estés bien. Te mando un fuerte abrazo y no sé cómo pueda ayudar exactamente, pero si necesitas ayuda, cuenta conmigo, sin duda alguna. Si por algo necesitas, quieres o requieres otro lugar, con un poco de mayor paz, al menos de momento, porque también en México andamos que no la contamos, pero sabes que acá tienes tu casa, cuentas conmigo. Y si buscas un espacio seguro, sabes que cuentas conmigo. Ahora sí que no estoy vendiendo un refugio, pero si necesitas un refugio, aquí estoy. Fuera de esto, creo que voy a contactarla porque sí, sí, o sea, no. Creo que es uno de mis miedos esto que me ha estado teniendo medio paranoico, ¿no? Cuando cada que veo un nombre en Minneapolis, o sea, es un poquito inevitable el miedo que me genera llegar a leer el nombre de mi ex en uno de estos casos. Mm, No es algo que, evidentemente, en fin. Bueno, bueno, entonces, han estado habiendo una buena cantidad de casos estos en Minnesota. Eh, Teníamos el tema de Rene Wood apenas, ahora con Alex Pretty, hace algunos días hace algunos días hasta con niños se ha visto, ¿no? No es un criminal niño de 5 años detenido por ICE, se vuelve símbolo, hazme el favor, Dios mío. O sea, esto, esto ya va más allá de la distopía. Yo creo que ya ni alcanza el adjetivo del facho para describir esto. Activan Guardia Nacional por tiroteo de ICE en Minneapolis. Familiares del niño de 5 años detenido por ICE en Minneapolis niegan versión de que fue. O sea, es que están ocupando la misma técnica, ¿no? O sea, hacen lo que se les antoja y luego se crean la mentira. O sea, están ocupando la posverdad, pero ya no en la prensa corporativa, la están ocupando para hacer crímenes o cosas fuera de la ley. El ICE detiene a 4 menores, uno de ellos de 5 años, durante varias redadas. Ves a los chiquitos, ve, Dios mío. No sé si poner la foto del niño, pero híjole, no se alcanza a ver muy bien.
O sea, lo hago justo para que no se vea. Pero, Dios mío, ve esa ternura, ¿no? O sea, dices, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué carajos? ICE detuvo a una niña con su padre y la trasladó No, 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 o sea, en fin. Aquí lo preocupante es que se empiece, insisto. Por cierto, el video de lo que le pasó a Alex es... Si el video que le pasó a René fue brutal, el de Alex es exactamente igual de brutal. Ambos son brutales en la forma, o sea, en que tengan esta desfachatez, descaro, cinismo inhumano de todavía estar justificando, casi con orgullo lo que hicieron. Esto ya no tiene... No, no, ya no tiene nombre. Minneapolis, videos muestran a hombre muerto a manos de ICE defendiendo a civiles. Alex Preti. Además, ¿no? Ay, ay, ay. La foto de Alex. Alex Jeffrey Preti, de 37 años, era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de aventuras con Yul, su querido perro leopardo. Los familiares dijeron que el hombre asesinado por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos el sábado era un enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos que se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por las medidas enérgicas del presidente Donald Trump contra la inmigración en su ciudad. Alex era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de aventuras. Su querido perro, Leopardo Catabula, quien también falleció recientemente. Trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos y participó en las protestas tras el asesinato de Rene Wood el 7 de enero. Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más, dijo Michael Preti, el padre de Alex. Pensaba que era terrible, ya sabes, secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle, se preocupaba por esa gente y sabía que estaba mal, así que participó en las protestas. Y como él, muchos de nosotros estaríamos ahí y podríamos estar en la misma situación, insisto. Y aquí es preocupante, insisto, en la tesis que muchos no han entendido. Si no tienen un mínimo de empatía, al menos sean un poco prácticos en el pensamiento. Si te vale madre este tipo de temas, tienes que entender el poema que acabo de leer. No importa qué tan egoísta seas, o descorazonado, o poco empático. El punto, insisto, mi estimado o no tan estimado egoísta, es que algún día te va a caer a ti. Y si eres egoísta, pues tampoco estás pensando en tu ego, ni en ti. Así que hasta en términos prácticos, los egoístas tendrían que pensar, si es que quieren también sobrevivir, en los demás. Ya si no vas a ser empático, pues sé inteligente, porque tú no estás exento de que te ocurra. Bueno, en fin, muy lamentable. Alex Preti ya había protestado antes. La ex esposa de Preti, Rachel, dijo que no le sorprendía que él participara en las protestas contra la represión migratoria de Trump. Añadió que no había hablado con él desde que se divorciaron, hace más de 2 años, y ella se mudó a otro estado. Me estoy proyectando.
Dijo que él votaba por el Partido Demócrata y que había participado en la ola de protestas callejeras tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis en 2020, cerca del barrio de La Pareja. Lo describió como alguien que podría gritarles a los agentes del orden en una protesta, pero que nunca lo había visto agresivo físicamente. Este tipo de cosas, ya sabes, él sentía la injusticia, dijo Cannon, así que no me sorprende que estuviera involucrado. Paretti tenía un gran corazón. Es una maravillosa persona. Los vecinos lo describieron como una persona tranquila y afectuosa. Dijo Sue Guitar, quien vivía abajo de Pretty y contó que se mudó al edificio hace unos 3 años. Tiene un gran corazón. Si había algo sospechoso sucediendo en el vecindario o cuando les preocupaba que el edificio pudiera tener una fuga de gas, él intervenía para ayudar. Pretty vivía solo y trabajaba muchas horas como enfermero, pero no era un solitario, dijeron sus vecinos, y a veces invitaba a sus amigos a su casa. En fin, aquí el tema que estén tratando de ensuciar el caso de Alex, como lo intentan hacer de prácticamente todos a quienes detienen, no es más que un patrón sistemático que están ocupando para, insisto, imponer la posverdad ante los crímenes. Y esto es solo el inicio, y ese es el gran problema, y bueno, de eso ya en gran medida lo analicé con el tema de Palantir. La realidad es que todos estos están siendo experimentos para hasta el día en que nos toque a nosotros estar ahí como víctimas de este sistema brutal, salvaje, inhumano, indecente. En fin. Bueno, pues así las tragedias desafortunadamente del día. Eh, y como comentaba y para cerrar, eh, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué parece ser que esta es la nueva, insisto, una especie de nueva normalidad? Bueno, porque en realidad esto de estarle echando leña al fuego podría tener un tema mucho mayor de fondo. ¿Qué es lo que está buscando Trump al hacer esto? La realidad es que consigue varias cosas al mismo tiempo. Eh, en este nuevo orden que hemos explicado ya bastante aquí, uno puede entender que estas son las formas o primeras formas de ir cercenando, mermando, derrumbando lo poco que quede de el orden mundial anterior. Por tanto, de todo su estructura, sus fundamentos, sus narrativas, em, de todo lo que sostiene o sostenía aquel orden para empezar a instaurar este nuevo orden 2.0 que es la doctrina trumpista, que es el uso de la fuerza
el uso brutal de la fuerza además. No solo es el uso de la fuerza, es el uso de la fuerza sin reglas, sin normas, más allá de los caprichos, deseos y convicciones de quien la ejerce. Esa es más o menos la forma en que se está desmontando el régimen anterior para instaurar este nuevo régimen de ley selvática de Donald Trump. Y entonces el enforcement, este tipo de actividades, operaciones que ya son recurrentes en este nuevo orden, como ver lo que pasó el 3 de enero de 2026 contra Nicolás Maduro en Venezuela, pero no solo fue contra él, fueron bombas cayendo en Venezuela, que esto es algo que hasta los propios venezolanos empezaron a normalizar al día siguiente, como, ah, sí, claro, ¿no? Pues es que odiábamos tanto a Maduro que les aceptamos las bombas a los gringos. No, mijos, es que no saben ni qué mierda están aceptando, ni qué mierda están diciendo. Sí podrás odiar, detestar, repudiar lo más posible a Maduro, pero una cosa no implica la otra, y como siempre lo repetí, estar en contra de Maduro se puede, y a la vez se puede estar en contra de la intervención gringa, ergo, bombas gringas cayendo en Venezuela. O sea, y aquí los dos neuronas, insisto, los que tienen el pensamiento tribal, dicotómico, primitivo, primario, que siempre piensa que solamente se pueden una de las dos opciones y que no pueden suceder al mismo tiempo el repudiar a Maduro y repudiar a los gringos y su intervención. Sí se puede. Si hacen un mínimo de esfuerzo, se darán cuenta que sí se puede. Incluso puedes repudiar a Maduro y a la vez repudiar a Donald Trump. Porque al final Donald Trump es el que está gobernando Venezuela al día de hoy. O sea, pero no, ellos pensaban entonces que si criticas a Trump, entonces apoyas a Maduro. O sea, dos neuronas, insisto. Pero eso que pasa en Venezuela, insisto, no solo se queda en la política exterior ni en la aplicación que ya también explicaba hasta el cansancio de la aplicación de la NSS recién publicada en noviembre de 2025, National Security Strategy. No solamente se queda ahí, ahora lo estamos viendo adentro. Por eso todo lo que presentó Alex Garland en su película de Civil War es prácticamente profético. Y yo he publicado una y otra vez, y aquí lo pueden ver publicado en shorts, en mis shorts, esta escena particular donde está justamente, yo la titulo así, ¿no? Porque es una escena que yo creo que describe por completo la esencia de esa película. Cuando está este militar estadounidense, ¿no? Y tiene hincados a los migrantes o latinos que él considera, pues no precisamente americanos, y precisamente de ahí surge su pregunta. Are you Americans? Okay. What kind of Americans are you? Le dice, son americanos. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de americanos? Y ese es el problema que nos estamos enfrentando al día de hoy. Hoy no voy a ahondar demasiado en esta tesis de la gran sustitución o el gran reemplazo. De momento hoy no, porque de hecho en gran medida ya lo he explicado. Ahora se le llama así, pero en realidad esto es algo que tiene miles de años. E insisto, está basado sobre todo en lo que siempre aquí he comentado. Esta tesis o teoría del gran reemplazo no es más que otra forma fancy o new age o trendy de llamarle a lo que ha existido siempre en esta visión o cosmovisión del mundo, que es la supremacía. Y siempre he explicado la supremacía yo. Desde hace 3 años la vengo explicando, precisamente por lo que se estaba avecinando, que es lo que estamos viviendo al día de hoy. Lo que pasó en Gaza tiene todo que ver con ello, y lo que está pasando hoy en el propio Estados Unidos y pasará en el resto del mundo también. El tema principal, por eso siempre he insistido, el tema
estructural, medular a entender es la supremacía. Y como siempre he explicado, la supremacía va ligada directamente al exterminio. No hay supremacía sin exterminio. No hay exterminio sin supremacía. Son una mancuerna que funciona siempre de manera junta, coordinada, implacable, brutal. Supremacía siempre implica exterminio, exterminio siempre implica una visión supremacista. Y eso es en gran medida en lo que está sustentado, insisto, este nuevo concepto que no es nuevo, porque insisto, ese es en realidad el core, el núcleo, la médula de los problemas modernos del mundo y no tan modernos, o sea, insisto, esto viene desde tiempos muy remotos, muy antiguos, con respecto a los temas supremacistas. Y esto lo venimos viviendo prácticamente en todas las guerras, supremacías que se imponen a otras formas de vida. En fin, esto que, insisto, se habla como el gran reemplazo, que pues sí, o sea, esto lo venimos comentando yo lo vengo comentando desde previo a las elecciones de Donald Trump. El propio lema Make America Great Again o el America First y toda su concepción, que tampoco me voy a extender porque le he explicado muchas veces, tiene un componente esencialmente supremacista. Que apenas muchos lo vayan entendiendo, se vayan dando cuenta, pues insisto, buenas noches o buenos días, se van amaneciendo o están trasnochados, pero apenas se van dando cuenta. Tiene un componente esencialmente supremacista. Entonces, al tener este componente, evidentemente, ellos siempre se han sentido, ellos, cuando digo ellos, son el hombre gringo supremacista, blanco, protestante de los Estados Unidos, se sienten amenazados. Por cierto, no está de más este detalle, ¿no? O dato, fun fact. Basta ver quiénes conforman, por ejemplo, la clase política estadounidense, vas a ver que la gran mayoría son hombres en época de senectud. O sea, hombres que están a, a nada de ser tumba. Y así te das cuenta que está conformado la mayoría política de los Estados Unidos por hombres mayores en su mayoría. Hay muy pocos jóvenes y no se diga, hay muy pocas mujeres de entrada. Pero bueno, por eso digo, es un perfil. O sea, la forma en que ellos piensan, que no te sorprenda que estemos casi viviendo en el siglo pasado porque son personajes del siglo pasado los que nos están gobernando. Que no te sorprenda que Donald Trump empiece a hacer piratería petrolera, casi como piratas del siglo pasado, porque son viejos. Yo agregaría pendejos los que nos están gobernando. Viejos pendejos psicópatas. Porque no olvidemos que el poder siempre, siempre, siempre ahí. Parece que es el casting. Hacen casting. Para tú entrar tienes que hacer casting de psicópata. Y así te dan el puesto. Entonces, son viejos, pendejos, psicos los que nos están gobernando. Su visión del mundo es tan arcaica, tan obsoleta, tan retrógrada, tan involucionada, que todavía vas a ver que en muchos canales republicanos, quienes conducen también incluso youtuberos republicanos que tienen como 60 años, siguen hablando al día de hoy del color de piel y de las razas y de cómo su raza blanca es superior a otras razas. Esto no es casualidad, insisto. Es este pensamiento primitivo, yo diría hasta irónico o paradójico, que ellos se sientan siempre tan avanzados, evolucionados y civilizados, y los tienes hablando de la misma pendejada desde hace ya no sé cuántos años, 500. O sea, eso es el supremacista blanco. Yo diría, de hecho, es
El espécimen, ya si nos vamos a poner a hablar de espécimenes, es el espécimen más pendejo sobre la Tierra. Cualquier tipo de supremacista se filtra por su estupidez, por su tremenda estupidez. Y es en esa línea y en esa visión en la que nos gobiernan y en la que generan políticas públicas que implementan luego en cosas, monstruos como el propio ICE. Entonces de repente ves cómo esa idea la transforman en algo operativo, en la práctica. La teoría la llevan a la praxis. Su brutalidad la vuelven realidad. Y ese es el monstruo al que nos estamos enfrentando. Y que nos hemos estado enfrentando durante los últimos 100, 200 años en que hemos tratado de superar eso. No podemos. Martin Luther King lo intentó. Malcolm X lo intentó. JFK lo intentó. Todos los que han intentado esto, y me falta y tenemos pendiente ese gran tema que será justo cuando toquemos el tema del Deep State. Todos los que han intentado cambiar hacia un mundo que evolucione y vaya hacia la paz es eliminado. Así ha sido. Y siempre se ha tratado de imponer este mundo arcaico, retrógrada, porque es el que les funciona, porque ellos funcionan además a partir de la guerra. No olvidemos que Estados Unidos es la economía de la guerra y funciona a partir de la guerra. Y si no hay guerra, se la inventa. Y si tiene crisis financieras, hace guerra. Y si tiene crisis políticas o sociales, hace guerra. Y siempre su salida, más inteligente, porque no han evolucionado estos parásitos de la Tierra, es la guerra. Y cada que te dicen, es que siempre ha sido así el mundo, y es que así es el ciclo de la guerra, y interminable, y empiezan a normalizar la violencia y la guerra, son estos mismos descerebrados los que no han evolucionado, y además en sus discursos validan y refuerzan la idea de que el status quo y el estatus natural del ser humano es la guerra perpetua. No los escuches. Son simios involucionados cada que tú escuches a un Sonsonegui que te dice, bueno, pues es que la historia de la humanidad, toda la vida ha sido la guerra. Sí, sí, imbécil, pero hay que entender quiénes han sido los que han provocado esa guerra. Hasta el día de hoy, por supuesto. Que tiene nombre y apellido. Y claro, que también hay un poder en las sombras, ese siempre ha existido. Que es el mismo que le mete gasolina a la industria de la guerra. Y hacen de las masacres, de los borrados étnicos, de los exterminios, además, un jugosísimo negocio, como lo acabamos de ver en Gaza, by the way, ahora que ya lo quieren hacer un resort, ¿no? Y tienen un proyecto turístico grandilocuente por parte de Donald Trump y todos estos cínicos sinvergüenzas que ahora de la muerte quieren hacer un resort. Quieren lucrar con la tragedia, como siempre. Pero ¿a qué nivel ya no? Quieren hacer turístico un genocidio. Quieren hacer turístico lo que fue un genocidio. ¿Qué nivel de bestias son las que nos están gobernando e imponiendo prácticamente todo? Todo. ¿Cuál es la intención entonces de... Ya en otro momento hablaremos un poco de ese concepto que, insisto, lo he hablado en realidad, porque no es diferencia, insisto, simplemente se inventaron es una adecuación, pero al final cuando hablamos de el gran reemplazo que ellos temen, que es esta... Los blancos siempre han tenido miedo de los negros, es una realidad. Ellos temen en esta idea de los
del gran reemplazo o la gran sustitución, que los latinos, la comunidad latina, negra, afroamericana, LGBT y toda la diversidad empiece a disminuir a los tan importantes hombres blancos y que al final son los que conforman realmente, según su idea sesgada de la historia, la comunidad estadounidense, olvidándoseles, por supuesto, que ellos llegaron haciendo un exterminio contra los pueblos nativoamericanos, que esos sí eran los pueblos originarios americanos, no ellos, nada más que se les olvida y esa parte precisamente de la historia la mutilan, tal cual mutilaron a los pueblos originarios en los hechos, lo hacen también en la narrativa y en la forma de contar la historia. Em, y tienen estas grandes inseguridades a partir de sus grandes egos de ser de alguna manera borrados. Se me figura esto que le llaman la discriminación inversa de los blancos, ¿no? Cuando el blanquito se queja de: "Ay, me están discriminando porque me dicen el güero". Sí, mijo, nada más que la discriminación que tú recibes no es la misma discriminación o racismo que ha recibido la comunidad negra sistemáticamente, estructuralmente, durante décadas. No es ni la misma magnitud, ni la misma fuerza, ni viene del mismo lado del poder, que es precisamente lo que criticamos. El poder reside en los blancos, históricamente, no en los negros. Los negros, y digo los negros no porque crea por supuesto en las razas. Tengo que tomar un poco del discurso en la forma en que ellos entienden el mundo, que es absolutamente distorsionada. Por eso empecé diciendo y criticando es que cómo es que estamos siguiendo todavía hablando de los colores de piel. Porque ahí está la trampa. Pero esa es su forma de entender el mundo. Y de alguna manera tenemos que entender esa forma de que ellos tienen tan estúpida para tratar de entender qué pasa. Entonces los negros, las comunidades latinas, los morenos, en fin, eh, han tenido que luchar por su lugar. Don't take it for granted, como dice la frase en inglés. Acá la comunidad latinoamericana, la comunidad mexicana, la comunidad negra han tenido, a base de mucho sacrificio histórico, a base de que les asesinen a sus figuras más importantes, a base de organización y conciencia, y sí, a base de sangre, tener que luchar por sus derechos civiles. La comunidad negra pasó de las peores guerras civiles que hubo precisamente en Estados Unidos entre el norte y sur. Estos grupos que ahora parece que están resurgiendo, y yo precisamente hablé de esto cuando hablé de supremacía y exterminio, diciendo cómo estaban resurgiendo estos grupos del KKK. Y mira, ahora están disfrazados de ICE, que también por momentos parece que están haciendo lo que la SS en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que entender que son formas muy distintas de haber recibido injusticias de manera sistémica y sistemática. Así que eso del racismo o discriminación inversa, pues lo dicen los más ignorantes o los que han vivido precisamente el privilegio, que ni se han dado cuenta. Y ahora les trauma demasiado que les digan güeritos, ¿no? Bueno, si supieran que solo por ser güeritos ya tienen tendencia o una mayor tendencia a acceder al poder, pero no lo entienden. Entonces pareciera por momentos en este discurso, cuando te tratan de decir sobre el tema del gran reemplazo, que ellos son la víctima, las víctimas. Es el discurso que precisamente pues difundió y replicó y repitió hasta el cansancio de Donald Trump, ¿no? Aplicando las máximas de Goebbels insisto, en esta era de posverdad. Repite una mentira 1000 veces hasta convertirla en verdad. Y ahí tienes a Donald Trump pues diciendo que ellos son las pobrecitas víctimas que han tenido que padecer la invasión de los latinos y los negros y los homosexuales en Estados Unidos, y que ellos han tenido que tolerar toda esa diversidad y ya no están dispuestos a tolerarla porque ellos lo ven como una amenaza existencial. Eso quiere decir que ellos creen que pronto van a desaparecer y que los que se van a apoderar de lo suyo
y de su tierra y de su nación, pues son esos invasores, mexicanos, comunidad afro, negra, hasta los homosexuales o de diversidad sexual, se sienten amenazados por todos ellos. Insisto, ¿en dónde empezamos a explicar esa estupidez? Es bien complicado y desgastante, pero así lo piensan ellos. Entonces, ¿cuál es el pretexto que dicen? Bueno, pues es que entre más comunidad hay de ellos, menos hay de nosotros, y ellos cada vez están accediendo más a círculos y puestos de poder, y nosotros cada vez nos quitan más esos derechos, incluso en los votos, o los votantes ya no son nuestros, sino son latinos, y ellos están decidiendo por nosotros, ahora sí como versaba la canción de Molotov, que ya no son santos de mi desgracia ni de mi devoción, pero esa famosa canción de voto latino, pues que les aterra tanto. Entonces, en síntesis, eso es el gran reemplazo, que ellos consideran que están siendo reemplazados y eventualmente podrían estar siendo, insisto, bien, bien curioso que los exterminadores se sientan amenazados, ¿no? Pero ellos se sienten amenazados porque se sienten en riesgo de perder su civilización blanca, estadounidense, protestante. ¿A dónde vamos a parar? Dicen, ¿no? Estamos en riesgo casi de civilización por estos invasores que no sabemos qué están haciendo aquí. Los mexicanos, por cierto, que hasta en eso los mexicanos llegamos primero a California que los estadounidenses, ¿eh? Hasta eso se les olvida. Ya la historia reciente, ¿no? Que California era mexicana y que todavía, yo diría, sigue siendo mexicana. Somos tantos ya en California. Y en efecto están haciendo todos los esfuerzos para regresar a todos los mexicanos que puedan con estos agentes del ICE que están tratando de recuperar su país. Pero insisto, aquí partimos de mentiras sobre mentiras y yo he explicado también esto en la visión supremacista. Ellos anulan la historia y ellos construyen e inventan sus propios hechos a su conveniencia. En este sentido, el mundo parece ser que se inventó con ellos y terminará con ellos, porque antes de ellos parece ser que no había absolutamente nada. No había pueblos nativoamericanos, no había mexicanos en California. No, no, todo empezó con ellos, casi, bueno, ni dinosaurios yo creo que los toman en cuenta. Ellos fueron los primeros. Ni los dinosaurios los toman en cuenta. Fueron ellos, los gringos, los primeros que habitaron la Tierra, parece ser. Y esa es la ignorancia que se cuentan a sí mismos. Por eso viven en un autoengaño constante a partir de estas mentiras que están implantadas en sus sistemas educativos. Por eso los gringos promedios no tienen ni idea de la historia, ni de su propia historia, ni del resto. Porque se cuentan una historia muy complaciente y porque además la historia parece ser que la prefieren aprender en las películas de Hollywood que en los libros. Así que ese es más o menos parte de los mecanismos en que funciona la supremacía y cómo se implementan hasta el punto de llegar a políticas públicas o coercitivas, como insisto en el caso de ICE, ¿no? Así que bueno, pues no iba a hablar del gran reemplazo, pero creo que ya lo sinteticé, ¿no? Y al final, insisto, el hablar del gran reemplazo no es más que hablar de lo que siempre hablo, que es la esencia real medular, que yo digo en realidad lo que estás hablando en el fondo y en la esencia con otras palabras, pero estás hablando de la supremacía. Supremacía me parece lo correcto, porque la supremacía abarca todo, todo. E insisto, siempre tomar en cuenta supremacía y exterminio van ligados, siempre. Ahora, ya para cerrar el tema de hoy, eh, ¿por qué además de todo esto que estoy explicando, Donald Trump está haciendo esto? O sea, básicamente está promoviendo el caos, creando el caos, es un agente del caos hoy. Bueno, pues hay un tema que se habla que es hasta del tema constitucional. Parece que hoy la constitución le estorba a Donald Trump. Todo lo que es, insisto, ley, regla o constitución del mundo anterior, para el mundo de Donald Trump es un estorbo, es un obstáculo. Él en verdad quiere dirigir como un monarca o un emperador.
o un dictador, ya da igual. Pero él quiere tener todo el poder, concentrar todo el poder y que básicamente el poder soy yo, ¿no? Como lo decían algunos, de poder absolutista, ¿no? En este sentido, él está a dos de decir la ley soy yo, que ya lo ha medio dicho e inferido en un par de declaraciones y ocasiones, ¿no? Hace no mucho dijo básicamente el límite de la ley es hasta donde yo quiera, ¿no? De momento no es del todo correcto. Todavía hay unos mínimos candados en el sistema estadounidense que pueden frenar a Donald Trump, pero yo la verdad es que veo un Donald Trump ya desbocado, es un potro desbocado. Eh, Muchos hablan de que puede haber un cierto freno o incluso destitución, impeachment, que puede que no pueda o le vaya bien en estas elecciones intermedias y ahí se empiece a complicar para Donald Trump y se hable de su salida. O sea, yo digo, esos son los escenarios de aquellos que piensan el mundo de manera sumamente optimista, porque parece que no se dieron cuenta de lo que acaba de pasar en Venezuela. Parece que Trump es de estos que, como empecé hablando, está dispuesto a hacer arder el mundo con tal de gobernar las cenizas. Ese es mi diagnóstico más preciso de lo que yo he estado viendo desde hace 2 años, cuando yo mismo adelanté que este Donald Trump iba a ser esto que ha sido durante todo este año. Un Donald Trump mucho más agresivo, mucho más salvaje, mucho más violento. Un Donald Trump 2.0 que no se iba a parecer al primero y que iba a ocupar toda la fuerza y que iba a cumplir sus amenazas, que iba a ocupar estrategias de incertidumbre y miedo para someter y que iba a negociar a partir de la amenaza, lo que yo siempre he dicho: amenazar no es negociar, es imponer con la fuerza y llegar a la mesa con una pistola. Y cuando tu contraparte no acceda, ponerle la pistola en la cabeza para decir que está negociando y al final obviamente va a firmar y aceptar los términos y condiciones porque lo está haciendo a la fuerza. Eso es Donald Trump y eso fue todo el año Donald Trump. Hay analistas y análisis muy rimbombantes y demás con muchos tecnicismos, pero al final fue esto. Fue el sheriff del mundo. Fue un sheriff que pues le ha gustado y parece ser que se ha envenenado de poder. Ya de por sí no venía bien Donald Trump en términos de sanidad mental, ahora imagínate. Está, insisto, vuelto loco de poder, enfermo, envenenado. Eh, Se enajenó de poder. Tiene una sobredosis, el que tanto le gusta hablar de drogas. El poder también es una droga. Y está adicto a esta droga del poder. Y es por eso que tenemos que tomar como una amenaza real y constante cada día de lo que hace Donald Trump, cada día de lo que dice, cada día de lo que decide, cada día de lo que hace. Yo no soy de los optimistas que piensa que todo va a ser miel sobre hojuelas y que se va a sacar a Trump, que no hay que... Yo no veo ese escenario, el propio Newsom lo ha advertido. Ni siquiera va a haber elecciones presidenciales. Yo creo que hay un par de personas que sí están entendiendo. He visto a Newsom, he visto a Mark Carney. Sí están entendiendo qué está pasando. Y veo que ya al menos están actuando un poco. Pero la gran mayoría no. Fuera de un par. Parece que todavía no terminan de entender que el mundo ya cambió. Y siguen hablando de derecho internacional, de la ONU, de la OEA, de la CELAC. Bueno, creo que ya hasta se salieron de la OMS y yo esto lo vengo anunciando, insisto, desde hace meses atrás. Ese mundo ya no existe. La ONU ya no existe y nunca sirvió. Incluso aunque existiera, nunca sirvió. Eso es lo peor. Fue un florero siempre. La ONU fue un florero eterno. Por supuesto, además, considerando que el Consejo de Seguridad estaba conformado por adivinen quién, por estos mismos. Los que tenían bomba nuclear eran los únicos capaces de decidir. Entre ellos, Estados Unidos e Israel, que decidían casi casi decir, sigan bombardeando Palestina, ¿eh? Ahí cuando quieran.
Ah, bueno, pues insisto, ¿de qué nos sirvió la ONU? No sé. Que alguien me explique de qué nos sirvió desde la Segunda Guerra Mundial la ONU. No sé. Yo creo que de hecho, y eso está fuerte, es algo que de hecho creo que acabo de pensar en este instante. Para lo que más nos sirvió la ONU es para que llegara Trump. Ya si lo ponemos en perspectiva. Parece ser que fue tan farsante, fue un tal fiasco la Organización de las Naciones Unidas que parece ser que para lo único que sirvió fue para mal. Y fue para que llegara Donald Trump a decir que la ONU no sirvió. Y entonces ganar elecciones. Para decir que la OMS no sirvió y entonces ganar elecciones. Y validarse como el antisistema, que no es antisistema, simplemente está cambiando el orden de la cúpula. Como ya expliqué, un reordenamiento de la cúpula de poder, porque al final los de abajo seguiremos abajo y los de arriba seguirán arriba, aunque con un par de cambios y ajustes. Por eso, insisto, ¿para qué obsesionarnos entre izquierdas y derechas cuando el problema está entre los de arriba y los de abajo? Bueno, ahora, y ya cerrando, entonces ese mundo le estorba a Trump. Y cuando hablo de ese mundo que ya está borrando y ya borró, pues ya al menos ya borró los organismos internacionales, ya borró el derecho internacional, ya borró la globalización, el globalismo en general, ya borró las ideas de libre mercado porque ahora es soberanía y proteccionismo al máximo. Y nos puso una gran trampa porque nos vendieron el libre mercado y la globalización misma que hasta Milei parece que no le ha llegado el memo. No le han avisado que su discursito solamente lo siguen creyendo los libertarios, más perdidos y aborregados y adoctrinados. El libre mercado lo acaba de decir Trump y su secretario de Comercio también. Fue un fiasco. Y ahí tienes a los libertontos que siguen defendiendo el libre mercado. Bueno, en fin, ahí que se queden. Ya borró una gran parte del orden mundial previo, pero está borrando el orden ahora desde adentro de Estados Unidos. Y es la parte, digamos, esa tensión interna la más fuerte. Porque, insisto, ya hemos visto cómo cargan hasta con sus propios ciudadanos o sus propias instituciones. Entonces, Donald Trump lo que parece ser que está haciendo, además, obviamente, de echarle más leña al fuego, es combatiendo la propia constitución de los Estados Unidos, que parece ser que, obviamente, le estorba y se quedará con lo que le sirva, porque, insisto, Donald Trump es muy pragmático. Lo que le sirve lo toma, lo que no le sirve lo descarta, y así es el perfil práctico de los pragmáticos, ¿no? O sea, entonces, hay una hipótesis que considero hay que tomar en cuenta, me parece fuerte, sobre la posibilidad de que Donald Trump podría declarar ley marcial para sacar el ejército a las calles, se ha comentado, o incluso impedir elecciones. Y esto no viene de una conspiranoia, son tensiones políticas y sociales reales como las que empezamos a comentar, todo el caos que está habiendo en Minneapolis, esta posibilidad de insurgencia o de levantamiento de algunos grupos como las Panteras Negras, Black Panthers, ¿no? Em, Más los estados que se puedan sumar a esto, porque no solo es Minneapolis, ¿no? Y prácticamente estaremos viendo la película de Alex Garland, de Civil War, hecha realidad. Entonces, antes de esto, está esta... bueno, a ver, primero, la ley marcial. ¿Qué es en los Estados Unidos? La ley marcial es un concepto general usado cuando las autoridades civiles quedan suspendidas y el ejército asume el control del orden y la administración, generalmente en situaciones extremas de guerra o colapso social. Em, Esto quiere decir que los militares reemplazarían la justicia civil y las instituciones normativas.
en teoría, porque insisto, Trump se está saltando todas las teorías. O sea, aquí es donde empiezan a haber contradicciones y paradojas. O sea, hay quien dice, no, pero no lo puede hacer porque en teoría está la ley. Y digo, sí, pero ¿tú crees que Trump ahorita lo has visto que se ponga a ver la ley y a respetar la ley? ¿No se han dado cuenta que están ante un facho ya, en potencia, no en potencia, ya, hecho y derecho y en funciones? Un facho operando. O sea, en fin. Entonces cuando te dicen, no, pero es que no está en la ley y no lo permites, y tú crees que Donald Trump va a ver qué dice aquí. No está haciendo el plan de Trump. El plan de Trump es saltarse todas las leyes, porque su ley es la de la selva y la ley del más fuerte. Y él, hoy se siente el más fuerte del mundo. Todavía está Putin, pero él se siente el más fuerte. Entonces, em, insisto, en teoría, en Estados Unidos no existe una autoridad constitucional clara que permita al presidente decretar la ley marcial nacional por sí mismo. A diferencia de algunos países, la Constitución estadounidense no otorga explícitamente al presidente ese poder y jurisprudencia histórica limita severamente cualquier intento de elecciones militares o suspensión de derechos civiles. Esto es leído de New York Times. Em, Ahora está este otro tema. Hay quien descarta la ley marcial, hay quien no. De hecho, al final leeré un breve extracto de un artículo, se me hizo interesante. Ya vamos terminando. Hay quien descarta la ley marcial, hay quien hace hipótesis sobre esta ley. En segundo lugar están leyes relevantes que a veces se confunden, como la ley de insurrección, esta Insurrection Act of 1807, ¿no? La ley de insurrección, que es una ley federal que sí existe y le permite al presidente desplegar al ejército o guardia nacional dentro del país para ayudar a restablecer el orden cuando las autoridades civiles no pueden hacerlo por una insurrección, rebelión o violencia interna extrema, que esto lo ha estado utilizando Trump. Hemos visto varios gobernadores, el propio Newsom me parece, entre otros, que le han dicho, sácame a tu Guardia Nacional de mi estado, ¿no? Y ahí es donde empiezan las tensiones y que pueden escalar, sí, a cierto nivel de guerra civil. Que yo esto lo he estado anunciando, insisto, todo el año pasado. Revísenlo, no estoy mintiendo, revísenlo, ahí están los comentarios, los análisis, ¿no? Esto podría permitir que tropas federales apoyen a la policía o gobiernos estatales en ciudades con violencia extrema. No equivale a ley marcial completa ni reemplaza al gobierno civil. La ley sigue siendo supervisada por tribunales y el despliegue debe tener fundamento legal real. Insisto, todo esto es teoría, ¿no? En la praxis se pueden ver cosas bien distintas que nada tengan que ver con la teoría. Está la Posse Comitatus Act de 1878. Esta es otra ley importante que prohíbe al ejército participar en funciones de policía en suelo estadounidense, salvo excepciones legales como la ley de insurrección. Esto significa que el presidente no puede usar al ejército como si fuera policía civil para reprimir protestas o hacer cumplir leyes locales sin una base legal muy específica. Ahora, ¿puede el presidente usar la ley marcial para cancelar o impedir una elección? Pues algunos dicen que no y otros dicen que sí. En teoría, y perdón que insista, pero en teoría, porque en la praxis ya vimos hasta lo del Capitolio, ¿no? O sea, pues en teoría no se puede hacer una toma de Capitolio y se hizo, se hizo. Por eso digo, en teoría hay que recalcar que es en teoría, porque Donald Trump no le sigue mucho al caso a las teorías y menos las del viejo orden, ¿verdad? Entonces, ¿la ley marcial podría cancelar o impedir una elección? En teoría, no. Legalmente el presidente no puede cancelar ni posponer una elección federal por decreto. Según, porque las fechas de elecciones están establecidas por ley federal, el primer martes después del primer lunes de noviembre para elecciones presidenciales y congresionales, solo el Congreso puede cambiar esa fecha o reestructurar el calendario electoral. Si alguien intentara cancelar elecciones, los tribunales, incluida la Corte Suprema y el sistema constitucional, lo invalidarían rápidamente. Pero aquí es donde entra lo curioso. Si entramos en una fase de dictadura, o la palabra F, que termina en ismo,
pues entonces hay que entender que ya no es democracia. ¿Y por qué entonces estamos tomando las reglas de la democracia para un régimen que se está volviendo altamente autoritario, dictatorial, monárquico, facho, o como lo quieras llamar? Aquí es donde aplica mucho lo de Gramsci, ¿no? O sea, estamos ante el viejo orden o el viejo mundo que no termina de morir y el nuevo mundo que no termina de nacer, y en ese claro oscuro es donde nacen los monstruos como el señor Donald Trump. Y es ahí en esos intersticios o espacios intermedios en donde creo, o en esos espacios grises, donde Donald Trump puede hacer mucho daño. Y sí, yo no descarto que se puedan descartar elecciones, que se pueda aplicar la ley marcial y que se pueda suscitar, dado el despliegue de fuerzas federales, ejército o Guardia Nacional, guerra civil. Y es la tesis que yo he venido planteando desde el año pasado. Aquí agrega algo que dice: la decisión sobre cómo se organizan las elecciones, inscripción de votantes, operación de centros de votación, conteo de votos, se maneja principalmente a nivel estatal y local, no federal. En resumen, el presidente puede desplegar tropas para ayudar en casos extremos si la ley lo permite. El presidente no puede suspender elecciones ni gobernar por decreto militar. Pues insisto, básicamente habrá que ver, ¿no? Porque en la teoría es una cosa, eh, la realidad es otra. Lo que sí es cierto es que sí hay malentendidos, ¿no? Entre ley marcial, Insurrection Act y despliegue de la Guardia Nacional, que bueno, también hay puntos en donde se coincide. En fin, eh, ya terminamos. Vamos a leer este, que insisto es un extracto de un artículo se me hizo muy interesante, de aquí de la plataforma Foreign Policy in Focus. Me pareció muy correcta. Fue publicada, no la había leído, la verdad, en junio 18 de 2025. Ahí sí pueden echarle un ojito. Aquí no sé si me dé tiempo para leerla toda, pero vamos a leer así a grandes rasgos parte de lo que ya leímos. No lo voy a leer todo porque sí está muy extenso. Igual y en algún punto hacemos un análisis a profundidad de esto. Voy a leer nada más el encabezado. Ustedes ahora sí que les dejo de tarea que lo terminen de leer para no extender tanto esto ya. Martial law in the United States. In South Korea, martial law was undone by public protest. In the United States, Trump will reverse the equation and use martial law to overcome public protest, ¿no? O sea, de esta manera me gusta cómo empieza esto, por cierto, redactado por John Pfeffer en junio 18 de 2025. Cómo empieza con esta comparación muy interesante, ¿no? Como en South Korea la ley marcial se ocupó de una forma, mientras que Trump la va a utilizar de otra, sobre el tema de la protesta pública, ¿no? Ahora, lo voy a leer un poco en inglés aquí, insisto, nada más los primeros párrafos. The Trump administration has sidelined Congress, violated the US Constitution, and taken an axe to both the US and the global economies. Trump has issued executive orders that give him unprecedented presidential powers. The courts have blocked many of his policies, but in the budget bill pending in the Senate, there is a clause buried in the 1,000-page document that could make it far more difficult for courts to enforce their judgments against the administration. In front of the Supreme Court, Trump lawyers have successfully argued that he has immunity from prosecution for pretty much anything he does when he's in office. Nada más en este primer párrafo nos dice mucho, ¿no? Dice: la administración de Trump eh, ha violado reiteradamente la Constitución, y tomando un eje tanto en Estados Unidos como en las economías globales, Trump ha desplegado órdenes ejecutivas que le dan poderes presidenciales sin precedente. Las cortes han bloqueado muchas de sus políticas, pero en el presupuesto pendiente en el Senado hay una cláusula enterrada en las 1001 páginas de documento que tendría que ver, y podría ser mucho más difícil que las cortes puedan forzar sus juicios en contra de la administración. En frente de la Suprema Corte, los abogados de Trump han
exitosamente argumentado que tiene inmunidad de persecución para prácticamente todo lo que haga mientras esté en la oficina. In this way, Trump has dismantled the structures of US democracy. Esto es fundamental del parte de lo y cierra y redondea parte de este análisis que hicimos, creo que fue productivo, que es justa la esencia de lo que yo quería decir. En esta línea que aquí comenta, ¿no? Dice, in this way Trump has dismantled the structures of US democracy. O sea, en este sentido Trump ha desmantelado las estructuras de la democracia estadounidense. Y es justo a lo que me refiero. Porque hay quienes están tomando los manuales, las reglas y las constituciones previas de esa democracia romantizada color de rosa y la quiere aplicar al mundo de Donald Trump. Y es ahí donde digo, no checa, no cuadra, no coincide, no coordinan y no tiene ninguna lógica ni sentido estar tratando de aplicarle ese mundo de color de rosa de reglas al mundo de Donald Trump, que es un mundo sin reglas y su regla es la única regla, que es la doctrina trumpista, que es la regla de la fuerza. Él impone, no sigue reglas. Es qué parte de eso no han entendido muchos, ¿no? Bueno, yo creo que el primero que ya lo entendió fue Maduro. Pregúntenle a Maduro si Donald Trump sigue reglas. Bueno, you might think that all of these actions taken together amount to a declaration of martial law, but they don't. The United States remains, at least formally, a civil democracy, and the president must still answer to other institutions. Y justo dice, aquí parte de este debate, ¿no? O sea, podrías pensar que, bueno, pues todo esto puede ya declarar ley marcial, pero no, todavía Estados Unidos se mantiene, al menos en lo formal, o al menos formalmente, como una democracia civil. Y el presidente, pues necesita responder a otras instituciones como el Congreso o las Cortes. Y aquí es donde básicamente creo que va a estar el tema de la tensión, de la ultimate, así que the ultimate tension between Trump and the remains of the previous power. Perdón, lo estoy diciendo mi síntesis en inglés, pero es básicamente, es justo aquí donde van a estar las tensiones de Trump, su fuerza con los remanentes de, digamos, el viejo orden, ¿no? O sea, básicamente. Y es ahí donde se pueden suscitar, insisto, los grandes conflictos e incluso guerras civiles. However, Trump continues to test the limits of his power, and now he's doing so with respect to the military. He's doing so either to govern just short of a martial law declaration or in preparation to make that declaration at some future date. Sin embargo, Trump continúa testeando o probando los límites de su poder y cómo lo va a hacer también respecto a al sector militar. Although formally the commander-in-chief of the armed forces, the president is constrained by tradition and by law from deploying the military however he pleases. In his first term, Trump nevertheless attempted to use the military as a tool of presidential power. Voy a traducir nada más esto. Dice Trump de cualquier manera intentó usar el fuerza militar como una herramienta del poder presidencial y lo sigue haciendo. ¿Va? He tried to arrange a military parade in Washington, D.C. Intentó arreglar un desfile militar en Washington, D.C. He proposed to use the military against Black Lives Matter. Propuso usar a la fuerza militar contra Black Lives Matter demonstrators around the country in the wake of George Floyd's murder in 2020. O sea, que intentó usar el fuerza militar contra este movimiento de Black Lives Matter con el tema de George Floyd, ¿no? El asesinato en 2020. The military said no. Los militares dijeron no. His defense secretaries Jim Mattis and then Mark Esper opposed these proposals. O sea, incluso sus secretarios de defensa como Jim Mattis y Mark Esper se opusieron a esas propuestas, ¿no? In his second term, o sea, en este segundo término de Trump o mandato, Trump has replaced career military with loyalists. Y esto es algo que yo comenté en cuanto a la importancia en cuántico de esta reunión que tuvieron el año pasado fuerzas militares con Donald Trump,
en esta reunión bastante, yo diría, entre tensa y relevante que hubo, insisto, en Cuántico, justamente creo en esencia que esto fue lo que pasó, ¿no? Lo que comenta aquí, ¿no? Trump ha reemplazado la carrera militar con loyalistas, ¿no? O sea, con gente que es leal. For the head of the Pentagon, he appointed Pete Hegseth, an incompetent ideologue and former Fox News host. And now it seems that the military is willing to do Trump's bidding. Para la cabeza del Pentágono apuntó a Pete Hegseth, ¿no? Este famoso justamente que también estuvo ahí dando el discurso en Cuántico, que insisto, por aquí está mi análisis cuando ocurrió esta reunión. Pues justo, ¿no? Aquí lo describe diciendo como Pete Hegseth, un incompetente, un ideólogo incompetente y ex presentador de Fox News. Es que sí, ¿no? O sea, and now it seems that the military is willing to do Trump's bidding. On June 14, the president will get the military parade he has so desperately wanted to celebrate the 250th anniversary of the army and his own 79th birthday. Kim Jong-un will be envious. Y ahora pues parece que ya tendrá por fin su desfile militar en Washington para celebrar los 200 años y 50 años de la Armada y sus 69 años de edad de Donald Trump, ¿no? Kim Jong-un estaría, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Lo envidiaría, ¿no? Básicamente. Celoso. More consequentially, using the Insurrection Act of 1782, Trump dispatched National Guard troops and U.S. Marines to LA to suppress demonstrations against the actions of Immigration and Customs Enforcement, este famoso ICE, ¿no? Que por cierto muchos no saben cuáles son las siglas o qué significan. Las siglas de ICE significan Immigration. Perdón, sí, sí. Las siglas de ICE son Immigration and Customs Enforcement. What Trump is doing is technically unconstitutional for the president can send the army to participate in policing. Aquí está el tema que comentábamos, ¿no? De esta Insurrection Act de 1792. Pero esto está bien interesante. La verdad, les recomiendo muchísimo que lean este artículo. Se me hace muy interesante. Dice, but the constitutionality of Trump's actions is secondary to the scale of his ambition, ¿no? Y dice, pero la constitucionalidad de las acciones de Trump es secundaria a la escala de su ambición. On the face of it, Trump wants to ramp up deportations, ¿no? Así como en la parte frontal, lo que Trump quiere son tremendas deportaciones. He knows that he will have to confront the political leadership of Democrat-controlled cities and states. Él sabe que tendrá que confrontar los liderazgos de las ciudades y estados controlados por los demócratas. He will have to overcome public resistance to ICE, raids on workplaces, churches and schools. Va a tener que resistir la resistencia pública de ICE en redadas en espacios de trabajo, iglesias y escuelas. He will also have to confront some of his own allies in business. Incluso tendrá que confrontar a algunos de sus propios aliados en el negocio, in construction, agriculture and the service sector, en construcción, agricultura y sector de servicios, who will be deprived of their workforce, quienes serán deprived es como limitados, como privados, esa es creo que la palabra. Who will be deprived of their workforce, serán privados de su fuerza de trabajo. Pero, but in many ways, Trump's use of the military is far more ambitious. He's using the immigration issue as a pretext to expand his control over public institutions and legitimate the unconstitutional suppression of the freedoms of speech and assembly. He has promised to send the National Guard to cities across the United States to suppress protest, and he hasn't made much of a distinction between violent and non-violent demonstrations. Pero en muchos años Trump ha usado su poder militar de forma mucho más ambiciosa, ha usado la inmigración, el problema de la inmigración como un pretexto para expandir su control sobre instituciones públicas y legitimar
la supresión inconstitucional de las libertades de prensa y de todo tipo de libertades, de assembly, esto es que es como gathering, de reunión, eh, de discurso, ¿no? La libertad de expresión. Ha prometido enviar la Guardia Nacional a ciudades a lo largo de los Estados Unidos para suprimir las protestas y no ha hecho mucha distinción entre demostraciones violentas o no violentas. In other words, this is a form of slow motion martial law. It is less a declaration than an evolving action. Exactamente, ¿no? Y dice, en otras palabras, es una forma de ley marcial en slow motion, ¿no? En slow motion, no sé cómo traducirlo, pero pues sí me entienden, ¿no? Como lenta, pausada. It is less a declaration than an evolving action. Es menos una declaración que una acción que evoluciona, ¿no? Eh, que va evolucionando. Um, Está interesantísimo. De hecho, yo creo que sí vamos a analizar esto a profundidad en otro momento. Dice, Trump's expanding control of the military extends to the foreign policy realms. Esto se extiende a temas de política exterior. Este control militar se extiende a temas de política exterior. Despite his promises to learn the lessons of the Iraq War, a pesar de sus promesas de aprender de las lecciones de la guerra en Irak, Trump is now thinking about joining Israel's war against Iran. Trump está ahora pensando en unirse a la guerra de Israel contra Irán. He has called on Iran to surrender unconditionally and is considering the use of US bunker busters to destroy the country's underground nuclear facilities. Mira, aquí estaba creo que todavía el tema de las instalaciones nucleares, no me acuerdo cuánto fue, creo que fue hasta un par de días después de esto, justo que está amenazando con destruir las instalaciones nucleares de Irán, ¿no? Iran has threatened to retaliate against US bases in the Middle East. En fin, está muy interesante. Eh, Me parece muy preciso, muy pertinente eh, este artículo. Quiero checar cuándo fue la fecha. Fue... Dios, ahora el Google se está volviendo más torpe. Mira, fue justo el 22 de junio. Estoy viendo. Y este artículo que estábamos leyendo, qué curioso. Por eso les digo que hay que estar siempre un paso adelante, amigos. Miren, fue el 18 de junio, ¿no? Muy atinado, John Pfeffer. O sea, 18 de junio fue este artículo, ¿no? El de Martial Law in the United States. Y 4 días después fue la operación de Middle Night Hammer en Irán. Qué interesante, ¿no? Muy buen analista. Ahora sí que me respetos. Me pasa, ahora sí que más o menos lo mismo, ¿no? Que nos vamos anticipando días, meses de los eventos. Eso te habla de buenos analistas, no por nada, no por presumir. Pero bueno, entonces pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Creo que abordamos tanto las tragedias lamentables, ¿no? Que se están viviendo, que estamos viviendo o que estamos por vivir, como pues este contexto de lo combinado a la tragedia, pues lo que se puede suscitar y cuáles están al parecer siendo los planes a mediano y largo plazo de Donald Trump. Insisto, yo coincido con que hay posibilidades, como bien aquí lo comenta el analista, pues de una ley marcial que no se declare así de tajo, pero que esté en movimiento. Evidentemente él está echándole leña al fuego para que todo esto, este marco reglamentario, constitucional, de leyes, insisto, el mundo viejo, pues ahora no apliquen para el mundo nuevo de Donald Trump, donde él es la ley y él pueda hacer lo que se le antoje, incluyendo, pues sí, evocar y promover el caos, echarle leña al fuego, crear tensiones, crear este tipo de cosas, asesinatos que ya parecen casi planeados.
parecen ya casi instrucciones, no parecen accidentes, parece que es parte de una instrucción de cuotas casi casi. Esto ya no es normal, no es humano, no es tolerable ya. Eh, y pues insisto, todo esto vislumbrando un escenario donde se pueda dar, por supuesto, una guerra civil, también donde se puedan llegar a impedir elecciones, porque también hay teorías donde ahí se podrían cruzar, que dicen que pues eh, puede que no le vaya bien en elecciones intermedias a Donald Trump. Y hay quienes dicen también que no se van a dar ni estas elecciones ni las siguientes, ¿no? Y insisto, hay muchas posibilidades al respecto, pero parece ser que por ahí va la ruta de Donald Trump para ya sea tratar de evitar estas elecciones o influirlas al máximo a su favor y también estarse validando con sus bases, que por supuesto aquí esto es lo peor, ¿no? No todos están criticando lo que está haciendo Donald Trump, eso es creo que lo que más te das de golpes en la pared, ¿no? Es como hay quien celebra realmente lo que hace Trump, hay quien le aplaude, muchos de estos perdidos que están convencidos de la teoría del gran reemplazo, que se sienten, insisto, amenazados y no se dan cuenta que ellos son el problema, pues son los votantes, es la base fuerte de Donald Trump, los que sí les gusta lo que está haciendo, tanto al interior de Estados Unidos como en el exterior, los que les gusta utilizar esta fuerza y que sea utilizada contra el resto, aunque ni siquiera se den cuenta que ellos mismos podrán en algún momento ser víctimas de esa misma estrategia o política pública. Pero a lo que voy es que hay una base fuerte de votantes de Donald Trump que le siguen aplaudiendo como focas y que se siguen poniendo la gorra roja de MAGA, que, que todavía están ahí apoyándolo y parece que refuerza todavía su apoyo cada que hace este tipo de cosas lamentables, ¿no? Estos son los factores, evidentemente todo es dinámico, se está jugando, se está moviendo, no está en real time, tal cual, moviendo, pasando en este mismo momento, insisto, apenas hace unas horas pasó esta tragedia contra, pues este buen hombre, ya pasó también contra Rene Wood y parece ser que ya puede ser contra cualquiera, así que ya están hasta contra los niños, así que, bueno, pues este fue el análisis de hoy, espero haya sido productivo y pues seguimos aquí en tratando de entender el caos, ¿no?, en el que vivimos.